lo que nos transmitieron no era solamente su experiencia profesional, su capacidad de liderazgo, su inteligencia, sino también la totalidad como persona, esa integridad, ese pensar en el Perú, ese amor por el Perú y hacer las cosas definitivamente por el país. Eso es una impronta que a todos nosotros nos inculcaron nuestros grandes maestros y amigos, y en eso se distingue el embajador José Antonio García Belaúnde. Realmente fue extraordinario porque además es el canciller que, digamos, en las últimas décadas ha durado toda una gestión de gobierno y que le dio a la Cancillería una gran estabilidad, una gran proyección internacional, y que además le permitió generar una serie de iniciativas muy importantes, porque Ocelo, como le decimos cariñosamente los amigos, una persona que apostaba mucho por el diálogo, era muy dialogante, es una persona que además de tener una rápida inteligencia, era un estratega, pero muy pragmático. O sea, tratar de hacer las cosas, digamos, en la oportunidad que correspondía y proyectarlas en términos de política exterior, un manejo hacia el interior de la Cancillería y con proyección final. Y en el caso de Francisco Tudela, un gran jurista que yo creo que su aporte en el proceso de paz con el Ecuador fue notable, porque él construyó un andamiaje jurídico desde los inicios que permitió posteriormente un proceso de negociaciones que llamamos el proceso de Itamaraty y que concluyó con el acuerdo de paz global y definitivo. O sea, de las dos personas uno rescata justamente esos aspectos valiosos, no solamente de su personalidad, de su capacidad profesional, sino también de aquella proyección que tenían pensando en el Perú. Y acerca, si nos podría contar de la que piensa usted que fue su misión más importante de su carrera diplomática. Bueno, ahí es una cosa un poco compleja, porque yo he sido 2 veces vicecanciller. Fui vicecanciller en la gestión de José Antonio García Belaúnde. El primer vicecanciller fue Gonzalo Gutiérrez, amigo también, que ahora es el secretario general de la Comunidad Andina. Y posteriormente, los 2 años finales y medio, casi 2 años y medio, finales del gobierno del presidente Alan García, acompañé al canciller García Belaúnde en diferentes gestiones que tuvimos, ¿no? Entonces, eso yo creo que marca mucho, porque tuvimos ahí la oportunidad de trabajar todo el proceso que nos llevó al final a demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y tener este resultado satisfactorio de la fijación de los límites por parte de la Corte Internacional, que fue favorable al Perú. Y por otro lado, siempre es un honor no solamente ser el vicecanciller, sino también el jefe del Servicio Diplomático de la República, sino también llegar a ser canciller, porque ahí es una dimensión un poco más política, en la cual uno puede llevar a cabo iniciativas de acuerdo al interés nacional, que es justamente lo que se configuraría, digamos, como el objetivo permanente de la política exterior peruana, ¿no? Ejecutar bien los intereses nacionales, tener claro los objetivos como país para poderlos aplicar en coyunturas diversas, diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que esos 3 cargos son los más importantes para mí en términos de, en la carrera diplomática, poder haber hecho cosas no solamente al interior de la Cancillería, sino también hacia afuera, o sea, en la proyección del Perú en términos de la ejecución de la política exterior. Entonces, yo diría que en términos de embajador, ¿no?, he tenido 4 cargos que han sido bien interesantes, sobre todo por las coyunturas. La primera en Portugal, donde definitivamente nosotros empezábamos en el año 2011
una gestión en la que había un deterioro económico en Europa, producto justamente de la crisis económica del 2008, que continuaba con una crisis de deuda en varios países europeos, entre ellos Portugal, ¿no? Y que evidentemente sus mercados naturales, tradicionales, habían caído y comenzaron a ver otras regiones, ya no solamente centrarse al África, sino más allá de su presencia casi natural en América Latina, en Brasil y Venezuela, comenzaron a mirar otros países, y ahí entramos en una relación estupenda con el Perú. Y esa relación nos permitió hacer un intercambio de visitas de presidentes. Por primera vez fue un presidente, después de más de 50 años, en visita de Estado a Portugal. Hizo lo propio el presidente Cavaco Silva al venir al Perú. Vino el primer ministro Pasos Coelho, y también tuvimos intercambio de varios ministros para justamente potenciar el aspecto económico-comercial de la relación, ¿no? Y darle una base muy fuerte de la relación cultural, ¿no? Que siempre es muy importante porque es la que abre las ventanas y las puertas políticas para la relación. Y de ahí posteriormente Colombia, y Colombia era otro reto, porque es un país vecino. Ajá. Y como país vecino hay una serie de temas que son muy intensos de la agenda diaria diplomática, porque tienes fronteras, porque y además, ha habido conflicto también, ¿no? En esa época no tuvimos necesariamente los conflictos que después hemos conocido, y antes también los hubo, pero lo importante era que teníamos una agenda positiva con dos gobiernos bastante estables, y que la proyección en términos de política exterior era ir de la mano, no solamente en iniciativas de carácter bilateral, sino también de proyección multilateral, como fue la Alianza del Pacífico, ¿no? Pero además de eso, o sea, se intensificó toda la situación económica comercial de ambos lados. Siempre había una mayor inversión de Colombia en el Perú, y nosotros ahora tenemos una muy buena inversión en Colombia, cosa que va creciendo, ¿no? Y además siempre hemos sido socios que nos preocupábamos por la marcha democrática de la región. Entonces eso fue también interesante, fue un buen reto, y yo creo que satisfactorio. Y posteriormente Naciones Unidas, que fue para mí el volver a una experiencia que yo había empezado mi carrera en Naciones Unidas como tercer secretario, y volver como embajador. Pero ahí se produjo una situación que ya por todos conocida, lamentablemente, la pandemia del COVID-19 afectó los trabajos de la organización, porque se eliminó la presencialidad, claro, que es importantísimo para los procesos de negociación de las resoluciones de interés, de sensibilidad, que uno necesita conversar a veces en pasillos, y se pasó a la diplomacia del Zoom, a la diplomacia virtual, donde las cosas no se dicen totalmente, pero se tuvo que adaptar, digamos, el comportamiento diplomático a esta nueva realidad. Pero de todas maneras hubo un avance interesante, porque el Perú fue uno de los países que acompañó conjuntamente con otros países una propuesta de que la vacuna tendría que ser universal, ¿no? Que era un derecho de todos los países acceder a ella, y que teníamos que mejorar el sistema multilateral para la distribución de estas. Entonces ese fue también un puesto que a mí me pareció, no obstante la coyuntura, muy satisfactorio de volver a ejercerlo, y donde el Perú obviamente siempre ha tenido una presencia multilateral. No olvidemos que hemos tenido un secretario general de Naciones Unidas, claro, el embajador Javier Pérez de Cuellar, que ha sido un maestro y realmente una figura que es un ejemplo para todo el servicio diplomático del Perú, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos tenido esta vinculación, porque además somos uno de los países fundadores de las Naciones Unidas en San Francisco, uno de los 50 y tantos países fundadores. Entonces esa fue una cuestión interesante, y terminé el servicio en la República Checa, donde pasé también 3 años,
y donde tratamos de construir justamente una vinculación que tratara de tener los componentes culturales, académicos, pero además orientado a ver cómo se potencia la relación económica comercial, que eso todavía es una tarea pendiente. Claro, y ahora entrando en un tema como por ejemplo el acuerdo de paz con Ecuador acerca de la frontera, ¿qué cosa cree usted que fue lo más determinante acerca de ese acuerdo de paz? Yo creo que lo primero que hay que decir, que para llegar a ese acuerdo hubo una política de Estado en el Perú. Y además a eso se unió, porque para bailar tú necesitas dos. Entonces se unió el compromiso político, la voluntad política de los ecuatorianos de ser parte de un esfuerzo que pasaba del conflicto armado al logro histórico de la paz. O sea, convertir, digamos, la desconfianza y las divergencias que teníamos en lograr que la frontera sea un punto de unión, de cooperación, de amistad y de proyección más allá de los aspectos bilaterales a aspectos multilaterales. Entonces, rescato eso y además considero que fue un esfuerzo extraordinariamente complejo, pero que además implicó el concurso no solamente de los diplomáticos, de las autoridades del Estado, del servicio público, sino de empresarios y académicos, porque este fue un esfuerzo que no olvidemos que duró poco más de 3 años y medio, que empezó en el año 95 con el conflicto en el Alto Cenepa por la incursión de tropas ecuatorianas en territorio peruano, y que eso nos llevó a sentarnos a la mesa de negociaciones desde un primer momento para definir el cese al fuego. O sea, y ahí lo que tenías es el concurso no solamente de los diplomáticos, sino también de los militares peruanos, porque se estableció toda una estructura que llevó a la configuración de la MOMEP para después negociar lo que se llamó la Declaración de Paz de Itamaraty, que se hizo un 17 de febrero del año 95, y el reloj se paró porque el tiempo era hasta medianoche, el día 17, el acuerdo se logró pasadas las 2:30 de la mañana, y ahí hay que hacer un reconocimiento muy especial al embajador Eduardo Ponce Vivanco, que era el viceministro de la época, el canciller Efraín Goldenberg, y se trabajó de una manera tal, y él, que es un negociador nato con mucho talento, trabajaba en muchos tableros a la vez, logró con el concurso de los países garantes que llegáramos a esa declaración. En conclusión, te puedo decir que este es un proceso de negociación que en términos históricos yo creo que es el más importante que ha tenido el Perú para la definición total de su frontera con el Ecuador, después de 50 años de desentendimientos. O sea, tenían que haber pasado 177 años desde que fuimos república para lograr el 26 de octubre de 1998 el acuerdo global y definitivo que estableció la paz, pero que además, como no era un proceso simplemente de fronteras, porque la agenda temática se amplió, o sea, tiene aspectos de comercio y navegación, tiene aspectos de desarrollo de infraestructura fronteriza, tiene aspectos, y ahí entra el Plan Binacional Perú-Ecuador, pero además de eso, también tiene aspectos de fomento de la confianza, ¿no?, de la navegación en los ríos amazónicos, o sea que tenía una complejidad mayor. Entonces creo que fue el proceso de negociación que en términos históricos diría el más importante y exitoso, y dada su complejidad, porque implicó la utilización de todos los mecanismos de solución pacífica de controversias que conocemos, o sea, desde la mediación, los buenos oficios, hasta finalmente llegar hasta la parte que es casi un arbitraje, o sea, se comportaron los garantes como árbitros para la decisión final y definitiva
que nos llevó al acuerdo de paz. O sea que creo que eso ha sido notable y que implicó el concurso de varios cancilleres. Claro. O sea, tuvimos el concurso al inicio, cuando empezó el conflicto, Efraín Goldenberg, luego el canciller Francisco Tudela, que además él, con su capacidad y sabiduría jurídica, logró consolidar un proceso, ¿no?, que cada una de las reuniones iba construyendo un andamiaje jurídico, todos basados en el protocolo de Río de Janeiro, pero además de eso, en la fórmula araña, en el arbitraje de Bras Díaz, en el fallo de Bras Díaz de Aguiar, y que al final daba un sustento a la posición peruana que permitió posteriormente la negociación de los impases subsistentes, ¿no?, y darle un contenido nuevo a la agenda para llegar a una decisión que fuera aceptable para las dos partes, porque los informes técnicos jurídicos sobre la demarcación en la frontera fueron favorables al Perú, cosa que era muy difícil de digerir para las autoridades ecuatorianas, pero que finalmente lo hicieron porque se daban cuenta que la paz era el objetivo máximo a conseguir, pero que ellos necesitaban, digamos, una paz con dignidad. Y por eso se explica, ¿no?, cómo se crean los parques binacionales, y también se explica cómo se genera esta iniciativa de Tiwinsa como propiedad privada. O sea que el Perú nunca ha perdido soberanía en Tiwinsa, sino que es una propiedad privada inscrita en los registros públicos de Bago. En otras palabras, este proceso yo creo que hoy día en las universidades peruanas se está estudiando por su complejidad, su riqueza en términos de proceso de negociación y por todo el concurso que tuvieron finalmente tanto Eduardo Ferrero en la época que fue canciller, Fernando de Traseñís, que una figura innovadora, inteligente, muy creativa para proponer soluciones, y como parte final, que por eso se logra el acuerdo, la diplomacia presidencial, que implica el involucramiento directo del presidente peruano Alberto Fujimori en el momento y Yamil Mahuad, ¿no? No olvidemos que en este proceso en el Ecuador hubo 4 presidentes, en el Perú 4 cancilleres, ¿no? Entonces, y eso también tiene una complejidad que cuando se analiza en su totalidad se da cuenta que ha sido un proceso realmente en extremo beneficioso, y hoy día, 27 años después del acuerdo global y definitivo de octubre del 98, vemos que la frontera y la relación con el Ecuador es una frontera de unión, de cooperación, de amistad, y donde hemos crecido en términos de relación bilateral, además con el establecimiento de los gabinetes binacionales, que esa fue una decisión en el gobierno del presidente Alan García con el embajador García Belaúnde, que creamos en el año 2007 el primer gabinete binacional con el Ecuador, y luego se ha replicado con Colombia, con Bolivia, y que definitivamente eso nos permite hacer una revisión de toda la agenda bilateral. ¿Y hay similitud con lo que está diciendo usted acerca del acuerdo con el Ecuador, con el fallo de La Haya? Eso es un tanto diferente, porque aquí estamos hablando de un proceso de negociación de 2 países con el valioso concurso de los garantes, en el caso con el Ecuador, ¿no es cierto? Entiendo. O sea, de cómo nos ayudaron Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos para poder llegar, digamos, a un proceso de negociación satisfactorio para ambas partes. En el caso de Chile, más bien el Perú, que siempre había apostado por el diálogo y que también es una política de Estado, ¿no?, y que la diplomacia peruana lo supo manejar desde muy temprano, desde el año 86, cuando era canciller en el primer gobierno del presidente Alan García, el embajador Alan Wagner se presentó
una propuesta, una ayuda a memoria del embajador Bácula Patiño a los chilenos para iniciar conversaciones sobre la delimitación marítima. Posteriormente, cuando se define en el año 99 con el canciller Fernando de Trasenies todo lo que viene a ser la ejecución de los asuntos pendientes del Tratado de 1929, se zanjó todo lo que era la frontera terrestre, pero siempre quedaba pendiente lo marítimo. Y con el canciller Manuel Rodríguez Cuadros intentó un proceso de negociación con los chilenos durante finales del gobierno de Toledo, pero eso no llegó a concretar y más bien sustentó la controversia. O sea, cuando empieza el gobierno del presidente Alan García, estoy hablando del año 2006, y el canciller José Antonio García Belaúnde, con esta pasión que él tenía y este interés por el diálogo, quería negociar con los chilenos. Pero esa negociación nos demostró con el paso del tiempo que no era posible. Y no era posible, y el elemento que decide al Perú de presentar la demanda a la Corte es que Chile en el año 2006, al final, inicios del 2007, tiene una iniciativa de crear la región Arica-Parinacota, y ahí establece que el inicio de la frontera es el hito 1, lo cual es una cosa que escapaba justamente a todo aquello que se había mantenido como frontera internacional, que es el inicio de la frontera del Punto Concordia, ¿no? Entonces, eso felizmente ante la protesta peruana y las gestiones que se realizaron en su momento, se revirtió. Y al revertirse eso por el Tribunal Constitucional de Chile, lo que ocurrió es que nos dimos cuenta que no era posible llegar a una negociación en este tema, porque Chile se oponía permanentemente a la negociación. Entonces la alternativa fue presentar la demanda, o sea que es la memoria del Perú, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cosa que se produjo en el año 2008, en enero del 2008, y que exigió un proceso de preparación previo enorme, porque había que estudiar muy bien toda la posición peruana, saber conscientemente cuáles eran nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? Tener una asesoría jurídica internacional, que también la tuvimos en el caso del Ecuador, pero en este caso era mucho más importante porque eran los abogados que iban a litigar en la Corte, y tener ahí a dos personas que yo creo que hay que hacerles un reconocimiento fundamental, que fueron el embajador García Belaúnde y el embajador Alan Wagner, como agente del Perú ante la Corte, porque permitieron que todos los equipos alrededor de ellos funcionaran de una manera muy coherente, muy cohesionada y de una responsabilidad, no solamente en la investigación, sino en la propuesta que se tenía que hacer, que nos permitió que el Perú presentara un caso que tenía sus virtudes y que por lo tanto le correspondería a la Corte Internacional de Justicia y no a los países buscar la solución para fijar la frontera marítima. Y esa frontera marítima fue fijada por la Corte después de algunos años, ¿no? En el año 2014, el 27 de enero, y eso definitivamente lo que nos llevó es a tener una frontera definida con ellos, pero que implicó el concurso de muchísimos peruanos. O sea que en un caso hemos negociado y en otro caso no hemos recurrido a la Corte, porque no se podía negociar. Y de esos reconocimientos y logros tan buenos que ha tenido la diplomacia, ¿usted cuáles cree que son las dificultades que tiene actualmente la diplomacia peruana? No, yo creo que son coyunturas diferentes. O sea, la diplomacia peruana creo que sigue siendo una institución muy sólida, ¿no? Que además tiene el mismo horizonte que teníamos todos nosotros cuando estábamos en la actividad, que es mirar los objetivos nacionales,
los intereses nacionales hay que tenerlos muy presentes y tener una ejecución de esos intereses nacionales que permitan el desarrollo del Perú, que permitan la proyección internacional del Perú. ¿Basado en qué? Basado en cómo es el país. El país es no solamente de costa, sino andino y amazónico, que eso le da un carácter fundamental a lo que debe ser la proyección internacional del país. Y esto no es una cosa nueva, esto viene desde la época de Carlos García Bedoya, que lo decía así. Y el Perú hoy día, como antes, sigue teniendo una política exterior que le ejecuta de acuerdo a sus intereses nacionales. Es por eso que hoy día podemos tener una relación importantísima con China, que es nuestro primer socio comercial e importante en inversiones en el Perú, una buena política de aproximación, de desarrollo, de cooperación, de muchos intereses con los Estados Unidos, con la Unión Europea, porque el mundo cambió tremendamente. Porque pasamos de una época, cuando yo empecé la carrera, de un mundo que estaba asignado por la Guerra Fría, ¿no? La bipolaridad, para pasar a un mundo que hoy día es multipolar y que precisamente en este momento es un mundo en total transformación. Y lo que estamos viendo es la transformación hacia un nuevo orden internacional que se configurará en algunos años y que definitivamente los actores van a ser otros, van a variar. Pero eso lo único que hace es que la Cancillería peruana, la diplomacia peruana, tiene que mirar estas coyunturas y proyectarlas de acuerdo a sus intereses. O sea que yo veo que la Cancillería sigue teniendo la solidez de siempre, sigue siendo una institución muy sólida y que tiene funcionarios que tienen vocación de servicios. Porque de eso se trata cuando uno entra al servicio diplomático. Uno entra por voluntad propia y ¿qué cosa entra a hacer? A ser un servidor público. Y como servidor público, uno tiene que tener una vocación de servicios, una lealtad con su institución y con el país, y definitivamente esa mística institucional, llevarla al plano profesional, tanto en Lima como en el exterior, para que los intereses nacionales sean debidamente preservados, proyectados y ejecutados. Porque en el fondo lo que tú estás viendo es cómo hacemos un mejor desarrollo del país y que nuestra población tenga mejor calidad de vida siempre. Y ya para ir terminando la entrevista, ya para finalizar, ¿qué cosa lo motivó a ser diplomático? ¿Usted? Bueno, ¿O viene de familia? ¿Qué cosa lo motivó? Bueno, tengo una mezcla de cosas, porque yo soy provinciano, o sea, vengo de Pucallpa, ¿no? Soy amazónico, y cuando llegué a Lima, cuando tenía 10 años, un tío mío estaba estudiando en la Academia Diplomática, ¿no? Que fue diplomático también, y eso me llamó la atención, me generó curiosidad, y posteriormente, tanto en la secundaria como en la universidad, porque estudié en San Marcos Derecho, y en la época solamente necesitabas 2 años de estudios generales para presentarte al servicio diplomático, pero yo preferí terminar la carrera, sacar el bachillerato en Derecho y luego, ¿no?, presentarme a la Academia Diplomática. Entonces hubo esta mezcla de situaciones que se presentaron y obviamente un ejemplo al que seguir, que era este tío, y después obviamente en la carrera encontrarme con grandes jefes y maestros que he tenido, ¿no?, que nos han enseñado mucho, nos han enseñado no solamente a querer la institución, sino a hacer nuestro trabajo por el Perú. Y como decía Basadre, o sea, es un honor servir nada más que al Perú y nada menos que al Perú. Entonces yo creo que esta mezcla de
de cosas que uno tiene, que me llevó a estudiar mucho el derecho internacional público y posteriormente en la academia diplomática reforzar estos conocimientos, me han permitido hacer una carrera en el servicio diplomático que espero que haya sido realmente fructífera, no solamente para las cosas que uno hizo en términos de gestión de política exterior, sino también de transmitir a las nuevas generaciones, ¿no?, esta motivación que uno tiene basada en la vocación de servicio. Claro. Y que después te lleva a todo el resto. Y yo creo que eso es un privilegio para todos nosotros, de servir al Perú. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, canciller. Muchas gracias por la entrevista, espero que le haya gustado. No, un placer, realmente. Un placer esta conversación y me ha hecho recordar unos tiempos muy gratos en el servicio diplomático. Me alegra mucho. Y a ustedes también muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima entrevista. Hasta pronto.